en las cuales podemos comprobar si realmente tiene un dolor específico abdominal, ¿ya? En la cual, y esto quiero que entiendan bien, por favor, igual me han enseñado mal esto a mí, tienen que trazar una línea, dependiendo del punto doloroso que estemos hablando, se traza una línea imaginaria, no van a estar rayándole al paciente, en la cual se aplica presión en un punto específico, por eso se llaman puntos dolorosos. No es que, me han dicho que si le duele el apéndice, lo voy a empezar a presionar aquí, y si ahí le duele, pues entonces es apendicitis. No funciona así, ¿ya? No funciona así. Aunque algunos cirujanos digan lo contrario, la literatura te dice otra cosa, que los puntos dolorosos son específicos porque anatómicamente hablando, pues tiene que doler en ese punto. Si le duele, si yo presiono acá y le duele acá, ¿qué podría hacer? ¿Aquí están abajo? ¿Acá? ¿Qué podría hacer? Ríos, ¿qué puede ser? Apendicitis. ¿Qué? Infección de vías urinarias. Ya, puede ser. ¿Qué más puede ser? Apendicitis puede ser. ¿Qué más? Inflamación del intestino grueso en su porción ascendente. ¿Qué más? Por eso les digo que los puntos dolorosos se trazan la línea. No puedes palpar donde te da la gana y decir es apendicitis, es un punto doloroso ureteral, es el punto de McBurney, es signo de Bloomberg, etcétera, etcétera. Sí o sí tenemos que hacer el trazado de una línea. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la palpación? No sé si les habrán enseñado eso. ¿En serio? Uy. ¿Cómo se hace la palpación? Con la mano, bien, qué perspicaces que son. Qué perspicaces que son, pero ¿cómo se coloca la mano en la parte abdominal? Háganlo con ustedes. La mano no tienen que presionar la palma sobre el abdomen, sino que tienen que usar la parte de los dedos y traten de colocarlo como si fuera un gancho, ¿ya? Traten de colocarlo como si fuera un gancho, no que esté así su mano todo el tiempo, sino que cuando palpen, su mano va a estar en esta posición, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos la yema de los dedos, ¿debido a qué? Bien, una parte para nosotros vamos a poder captar de una mejor manera la parte sensitiva. ¿Por qué? Porque justamente en la yema de los dedos tenemos la mayor capacidad de poder identificar hasta el sistema nervioso central qué es o qué cambios podemos percibir, ¿ya? Entonces, tengo que palpar con la yema de los dedos. La presión va a depender mucho de la zona donde hagamos la palpación, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos que tener mucho cuidado, y por este motivo, mujeres o varones, no sé, no se pueden tener uñas largas. A ver, las mujeres o no sé, o los varones que en este momento tengan uñas largas, pálpense con sus uñas largas, van a sentir cómo es incómodo para el paciente y además no van a poder sentir como tal, ¿ya? Por ese motivo tenemos que tener las uñas recortadas para hacer la palpación. En teoría no deberían dejar de ir a su práctica si tienen las uñas largas o si tienen las uñas no pintadas, lo que se colocan en las uñas, sus uñas postizas, no pueden dejar de ir. Y está mal si algún personal de salud que tiene que hacer cualquiera de estas maniobras, pues tiene las uñas largas, sea varón o mujer, cualquiera de los dos no es adecuado, ¿ya? Entonces, ¿cómo tengo que hacer la palpación?
lo que el libro nos dice, o la literatura me dice, número 1, tengo que ver la inspección del abdomen. ¿Qué tengo que identificar? ¿La qué? No, tipo de abdomen. ¿Cuáles serían los tipos de abdomen? Son 3. Ya, globoso. No. Ya, el mastela puede ser. Yo lo conozco con otro nombre, pero está bien. Y plano, abdomen plano, globoso, hematea y plano. Entonces, identifico qué tipo de abdomen es. ¿Por qué sería importante identificar el tipo de abdomen? Porque si digo es un abdomen globoso a expensas del tejido celular subcutáneo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Globoso a expensas de tejido celular subcutáneo. Líquido. Al revés, es acumulación de grasa. Hay bastante grasa en la parte abdominal, por el cual la grasa es en gran cantidad y lo vuelve un abdomen globoso, como los choferes. No tengo nada contra los choferes, pero la gran mayoría es un ejemplo de abdomen globoso a expensas del tejido celular subcutáneo. ¿Ya? ¿Por qué sería importante esto a diferencia de un abdomen plano? Como es a expensas del tejido celular subcutáneo, la presión que tengo que ejercer va a ser mucho mayor en comparación a un abdomen plano o un abdomen en batea, ya que es profundo, por así decirlo. Entonces, para hacer lo siguiente, que sería la palpación, tenemos que tener en cuenta el tipo de abdomen como tal. Solamente hay 3, aunque nos hayan leído los últimos libros de semiología respecto a la parte de semiología gastrointestinal, pero hasta donde yo recuerdo solo hay 3. ¿Ya? ¿Qué sigue después de la inspección? ¿Seguros? Según, esto ya va de lo que yo he podido actualizarme. Según las últimas actualizaciones, te dice que deberías hacer auscultación antes de palpación. ¿Por qué? Porque la temperatura de las manos puede hacer un incremento de los movimientos peristálticos o una disminución de los movimientos peristálticos, por el cual, si lo siguiente que vas a hacer es auscultación después de una palpación, puede estar sesgado la auscultación. Por ese motivo, primero la inspección, luego auscultación. ¿Cómo se tiene que hacer la auscultación? Vamos a tomar los cuadrantes abdominales semiológicos, en la cual vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y tenemos que ir en ese orden. Primero auscultación en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué tenemos que auscultar? ¿Qué estamos buscando? Ruidos hidroaéreos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no podemos escuchar ruidos hidroaéreos, sobre todo en el flanco izquierdo? ¿Qué? Bien, obstrucción intestinal o vólvulo, ya vólvulo del sigmoides, en la cual, pues, eso significaría que ya tenemos un dato semiológico asociado a una placa radiológica para poder definir el acto quirúrgico, ¿ya? De ahí que seguiría recién la palpación. Ya recién vamos a hacer la palpación. Igual, la técnica semiológica nos dice que tenemos que ir del 1 hasta el 9, en la cual, cuando identifiquemos dolor en un lugar en específico, podemos más o menos determinar qué tipo de patología estaría asociado. Si tengo dolor en hipocondrio derecho, ¿qué patologías estarían asociadas? ¿Cuál principalmente? Colecistitis. ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra más? Ya hemos llevado eso el miércoles.
Hepatomegalia no está mal. Hepatomegalia, ¿qué más? Técnicamente la hepatomegalia no le va a causar dolor. Hepatitis puede ser, pero el dolor es muy subjetivo. Úlcera gastrointestinal. Recuerden que el dolor también puede migrar hacia esta parte. Entonces, ¿qué maniobras tendríamos para identificar los puntos dolorosos como tal? Hay un montón, en serio que hay un montón en semiología. Si no me equivoco, a mí me han, para la práctica, el examen era aprenderme 20 puntos dolorosos o 20 maniobras semiológicas por cada sistema, mínimo 20. Supongo que a ustedes no les han hecho lo mismo. Bueno, por eso estoy haciendo esta parte de fisiopatología. El más común, el signo doloroso de McBurney. El signo o punto doloroso de McBurney, no McBurney, este es el... Uy, se me ha ido el nombre. Punto cístico o... ¿Cómo me voy a olvidar el nombre? Mis semiólogos estarían decepcionados. Punto cístico o... Ayúdenme pues, chicos. Ustedes están llevando semiología. Murphy. Punto cístico o de Murphy. Entonces, en el caso del signo característico de la colecistitis, nos dice que tenemos que vean cómo la imagen es similar a lo que les he dicho, como si fuera un gancho. Tenemos que colocarnos del lado del paciente en el hipocondrio derecho y entonces solamente, hay dos variantes de la maniobra que puede ser manual o bimanual. Número 1, cuando decimos manual solamente nos colocamos del lado del paciente y con una mano vamos a hacer presión. ¿Dónde o cómo tengo que hacer presión? Para el punto cístico o de Murphy voy a hacer una línea imaginaria que vaya desde el ombligo hasta la parte o la línea axilar, ¿ya? Voy a hacer un punto imaginario justo al medio donde tendría que estar el reborde costal. Tengo que hacer el punto doloroso, ¿ya? No es meter mis dedos y ya donde sea. Entonces voy a identificar dónde es el punto de Murphy o el punto cístico. Entonces voy a hacer presión. Pero ¿cómo tengo que hacer? Al paciente tengo que pedirle que haga un proceso de inspiración y cuando hago el proceso de inspiración recién voy a presionar. Ya no es presionar como si lo odiaran al paciente, no es como que venga su expareja, sino que voy a hacer una presión leve y a la mínima presión el paciente va a indicar que tiene dolor. Entonces, cuando el paciente te indica que tiene dolor, es un signo positivo para el punto cístico o el punto de Murphy. Entonces, con eso ya puedo determinar que tiene colecistitis. No, qué bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Radiografía? Ecografía. ¿Cuál es el gold estándar para la colecistitis? ¿Saben a qué me refiero con gold estándar, no? Solo me quieren contestar por contestar. Cuando hablamos de diagnóstico, cuando te dice el gold estándar es que examen complementario te va a decir si es o no es la patología. En el caso del gold estándar para la colecistitis es la tomografía axial computarizada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la ecografía? ¿Por qué hacemos todo seco? Justo. Costos. No. No es por eso. O sea, el gold estándar es por eso, pero se ha descartado la ecografía por una causa sumamente importante.
Ya les he dicho antes, creo. Es operador dependiente, es lo malo de la ecografía, es operador dependiente. Y sí, más o menos yo creo que hay una inflamación de la vesícula y en mi diagnóstico pongo colecistitis y resulta que entran a quirófano, abren al paciente y la vesícula está sumamente normal. Entonces ahí ¿quién ha cometido el pecado? Tanto el cirujano como el de ecografía. Para eso nos sirve hacer un complemento. Hacer el complemento lo es todo por si acaso. No pueden depender solo de ecografía, no pueden depender solamente de maniobras semiológicas, a menos que tengas tu gol estándar, que es tomografía axial computarizada, porque la tomografía, al no ser operador dependiente, te va a dar un diagnóstico mucho más certero en comparación a la ecografía. Por eso es el gol estándar. Este es el punto epigástrico, fácil su nombre. El punto epigástrico, vamos a hacer una línea imaginaria entre el ombligo hasta el apéndice sifoides. Justo en el tercio medio, entre la línea imaginaria que estamos armando, vamos a ejercer presión, ¿ya? Entonces, ejercemos presión. Cuando ejercemos presión, el paciente nos dice que hay dolor, entonces sería un punto epigástrico positivo. ¿Qué podría indicarnos un punto epigástrico positivo? No exactamente, no la gastritis te duele como tal. Úlcera gástrica, porque ante la presión, la úlcera gástrica sí podría causar dolor, ¿ya? Pero es peligroso hacer esto. ¿Qué otra cosa podría estar relacionado? Para eso era la anterior clase. No, ya dije gastritis. ¿Qué más estaría relacionado? Con la cabeza del páncreas. Cabeza ¿Le del han dicho páncreas. úlcera? Cabeza del páncreas. No está mal. La cabeza del páncreas. ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ser un punto de irradiación para colecistitis, punto de irradiación, no se olviden. Por ese motivo, dentro del acto dentro del acto quirúrgico o del acto semiológico, tenemos que hacer ambos puntos, tanto el signo de Murphy como el punto epigástrico, ¿ya? Para poder identificar cuál probablemente es. Si hay un punto de Murphy negativo, pero hay un punto epigástrico positivo, pues tenemos que identificar qué probablemente puede ser, ya sea con ecografía o ya sea con tomografía. Los rayos X nos servirían. Sí, no, sí. Depende de qué. Nos servirían en este caso. Podemos ver el estómago en los rayos X. Lo piensan todavía. No podemos ver el estómago en los rayos X. ¿Podemos ver el páncreas en los rayos X? No, a menos que esté calcificado. Es decir, los rayos X en este caso específico para el punto epigástrico no va a ser funcional. Lo mismo, tenemos la técnica manual y la bimanual. Tenemos que colocarnos al lado izquierdo del paciente y hacer un punto de presión, lo que no les he hecho con la bimanual. En el punto de Murphy, la parte bimanual es que el paciente está en decúbito y nosotros vamos a agarrar justo a nivel de la parte costal. Vamos a hacer un pequeño movimiento hacia arriba con la mano y vamos a hacer el signo doloroso de Murphy, ¿ya? Esa es la parte bimanual. Pero según la literatura de semiología, también podemos hacer una parte bimanual haciendo un movimiento de presión con ambas manos. Tenemos las dos
modalidades de maniobras para la maniobra de manual. En el caso de la manual solamente es con una mano, valga la redundancia. El punto de chauffeur y rivet. En el caso del punto de chauffeur y rivet, vamos nuevamente a tomar el ombligo como un punto de referencia, en la cual vamos a hacer una línea imaginaria con el punto epigástrico, en la cual vamos a tratar de hacer unos 50 grados en este tercio medio, y vamos a hacer el punto doloroso en este punto, que aproximadamente van a ser 3 o 4 traveses de dedo por encima del ombligo. Entonces el punto de chauffeur y rivet nos va a poder identificar si hay un punto doloroso para la cabeza del páncreas. Esto es específico para la cabeza del páncreas, ¿ya? El punto de chauffeur y rivet. ¿Cuál es no, ¿ya han llevado semiología abdominal todavía? No, eso es semiodosis, ¿no? Pero está bien, les voy a ayudar para que al siguiente semestre más o menos sepan por lo menos algunas cosas. Entonces, el signo doloroso chauffeur y rivet va a ser importante solamente para un punto doloroso en la cabeza del páncreas, solamente la cabeza del páncreas. Ya veremos pues los trastornos a nivel pancreático que vamos a tener para la cabeza del páncreas, ¿ya? Igual, tenemos que colocarnos al lado de manera lateral del paciente cuando está en decúbito. Hacemos el cálculo a través del trazado de líneas y solamente ejercemos presión cuando haga un momento de inspiración, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser un momento de inspiración? A ver, inspiren. Ahora expiren. El abdomen empieza a contraerse cuando hacen la parte de la inspiración. Por eso se busca hacer inspiración para hacer estas maniobras. Entonces, el punto de chauffeur y rivet va a ser solamente para la cabeza del páncreas. Uy, alguien se ha muerto. Y el más famoso de todos, que es el punto doloroso de McCorney. El punto doloroso de McCorney, vamos a hacer una línea imaginaria del ombligo hasta la espina ilíaca, ya hasta la espina ilíaca derecha, obviamente. Entonces, vamos a trazar esta línea y aproximadamente 2 traveses de dedo de la espina ilíaca. Vamos a obtener 2 o 3 traveses de dedo de la espina ilíaca. Vamos a tener el punto doloroso de McCorney, en la cual igualmente se pide al paciente que haga inspiración y vamos a presionar. Tenemos que estar del lado derecho del paciente, ¿ya? Hacemos presión y si el paciente nos dice que tiene dolor, entonces es punto doloroso positivo, por el cual tenemos un signo semiológico para apendicitis. Esto es más fácil. El signo de Bloomberg. Cuando hacemos, y está asociado al signo doloroso de McCorney, cuando hacemos presión y el paciente refiere dolor, cuando soltamos, cuando hay una descompresión, entonces a esto llamaríamos como un signo de Bloomberg positivo. En el punto de McCorney, cuando hacemos presión le duele, pero en el punto de Bloomberg, cuando soltamos, le duele. Entonces, ¿con qué estaría relacionado el signo de Bloomberg? Peritonitis. Cuando hay una inflamación del peritoneo, está relacionado con el signo de Bloomberg. Por eso, cuando hacen la maniobra de apendicitis, se tiene que preguntar: ¿le duele cuando le presiono o le duele cuando suelto? ¿Ya? Así podemos identificar en qué fase aproximadamente de la fisiopatología de la apendicitis se encuentra. Ya. Vamos a ver diferentes maniobras de la apendicitis relacionado con no tener claro la identificación de La maniobra de Hausmann-Metzer
nos dice que vamos a estar vamos a identificar el punto doloroso de McBurney tal cual, y solamente vamos a pedir al paciente que haga la apertura de la pierna derecha aproximadamente a 50 grados, ya aproximadamente a 50 grados. Entonces, si primero hacemos el punto doloroso de McBurney y no presenta dolor, pero haciendo la maniobra de Haussmann hay dolor a la presión, entonces es una maniobra positiva. ¿Por qué haríamos, o cuál sería la variación en este caso? Puede ser que tenga una variación anatómicamente hablando del apéndice, en la cual ligeramente se encuentra hacia la derecha, ¿ya? Si ligeramente se encuentra hacia la derecha, este movimiento hace que la presión que tengamos pues sea mucho más efectiva para la apendicitis. Allá. El signo de Dunphy. El signo de Dunphy nos dice que vamos a hacer o identificar el punto doloroso de McBurney, pero vamos a solicitar al paciente que empiece a toser. Cuando el paciente empieza a toser, empieza a causarle dolor. Esto también nos puede ayudar para identificar apendicitis y para posible peritonitis localizada, ya peritonitis localizada. Entonces, el signo de Dunphy también nos va a ayudar para identificar en qué fase probablemente se encuentra la apendicitis, en caso sea positiva, obviamente. Este es más difícil. El signo de músculo del psoas. Vamos a colocar al paciente de decúbito lateral izquierdo. Entonces tenemos que identificar aproximadamente dónde se encuentra el punto de Murphy, y vamos a pedir al paciente que empiece a hacer la pierna derecha un movimiento hacia atrás, y entonces mediante vaya haciendo la apertura va a empezar a indicar que tiene dolor, y con la presión también va a referirnos que tiene dolor. ¿Para qué? Esta maniobra se utiliza para apéndice retrocervical, ya apéndice retrocervical. Para eso vamos a hacer el signo del músculo del psoas, identificar apendicitis retrocervical. Con las otras maniobras no vamos a poder identificar nada, por si acaso. Solamente con la del signo del músculo del psoas vamos a poder identificar apéndice retrocervical con apendicitis. Signo de Rossby, es el más fácil. El signo de Rossby nos dice que vamos a identificar como un punto de McBurney, pero del lado contrario, en la cual al ejercer presión del lado contrario va a referir dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Puede estar relacionado también con peritonitis. Ya puede estar relacionado también con peritonitis. Cuando hacemos y ejercemos presión, hace que, como si fuera una ola, llevemos toda esta parte hacia el lado derecho y ejerce presión hacia el lado inflamado, entonces nos da una maniobra positiva, signo de Rossby. No, esta no se llama así. Esta es signo. A ver, uno es psoas. El otro. Detrusor, si no me equivoco. Signo de detrusor. Si no me equivoco, es de detrusor, ¿ya? En la cual al paciente solamente vamos a dejarlo en decúbito, en la cual la pierna derecha vamos a hacer una elevación y vamos a hacer una aproximación hacia el abdomen levemente, es decir, vamos a ir de poco en poco. ¿Por qué? Porque el signo del detrusor va a estar relacionado con
apendicitis pélvico, ya apendicitis pélvico, es decir, tenemos una maniobra específica para apendicitis retrocecal, una maniobra específica para apendicitis pélvico. Esa es del truxor, si no me equivoco, alguien que me confirme, por favor. Pongan signo del retrusor. ¿Es esa? ¿Sí o no? ¿Es esa? Voy a confirmarles el nombre. Qué decepción para mí. Voy a obturador. ¿Retrusor o obturador? ¿Obturador? Ah, ya, ahí están los nombres en mi cabeza. Sí, no, el obturador. El retrusor. ¿Cuál era esa maniobra? Está por ahí. Obturador, en la cual es para ver apendicitis en una alteración anatómica, el apéndice pélvico. Solamente esta maniobra nos va a servir para el signo del obturador. Es más fácil, según yo, pero no todos lo hacen bien. Los puntos ureterales, en la cual vamos a tener puntos ureterales superiores, puntos ureterales medios y puntos ureterales inferiores, en la cual, por si acaso, tenemos que hacer una línea media del punto ureteral superior. Vamos a hacer una línea media del ombligo hasta el reborde del abdomen, en la cual aproximadamente 2 o 3 traveses de dedos vamos a encontrar el punto ureteral superior y ejercemos presión sobre este. Y si refiere dolor, pues podemos sospechar de qué patología. Puede ser pielonefritis, ¿qué más? Un poquito más común. ¿Qué? Pielonefritis igual a infección. Infección urinaria alta. ¿Y qué más? Hay una más común y que supongo alguno de ustedes les dará, estadísticamente hablando. ¿Cálculos? Litiasis renal. El punto ureteral medio nos dice que vamos a ejercer una línea media imaginaria desde el ombligo hasta el... ya se me dio el nombre. Las espinas ilíacas del lado derecho o del lado izquierdo, en la cual justo en la parte media vamos a ejercer un punto doloroso que es diferente al punto de McCormick, por si acaso. Entonces, esta sería el punto ureteral medio. ¿Cuál es el punto ureteral inferior? Y tal cual nos dice la literatura, es haciendo tacto a través de la vía rectal. Ya se hace tacto, y si el paciente refiere dolor, pues punto ureteral inferior positivo, por si acaso. Es la única manera de comprobar el punto ureteral inferior, la única manera. Qué bien. Hasta ahí lo de las maniobras. ¿Alguna pregunta? Todas estas me han enseñado. Qué bien. Qué bien por esos docentes. ¿Preguntas? Tanto me han explotado esos desgraciados. Pero me ha servido harto. Me ha servido harto aprender tantas maniobras. Su cara triste de todos. Si es que no les han enseñado, ahora les estoy enseñando, así que pueden practicar en sus amigos, en su pareja, en sus familiares, en quien sea, menos el punto ureteral inferior, por favor. No hagan el punto ureteral inferior. Hagan todos los que quieran, menos el punto ureteral inferior. Entonces, ¿cuál sería una de las complicaciones más frecuentes dentro del síndrome doloroso abdominal? Vamos a tener la clasificación y fisiopatología de la peritonitis, que vamos a tener primaria, secundaria y terciaria. Dentro de la primaria, la peritonitis difusa en ausencia de perforaciones de vísceras, huecas intraabdominales, peritonitis espontánea en niños y en adultos.
peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria, tuberculosis y otras peritonitis granulomatosas. Dentro de las causas secundarias, absceso localizado o peritonitis difusa originada de un defecto de una víscera abdominal, peritonitis por perforación aguda, ya sea gastrointestinal, isquemia intestinal, peritonitis pélvica, etcétera, etcétera. Peritonitis respiratoria, fuga anastomótica, perforación accidental o desvascularización, peritonitis postraumática, trauma abdominal cerrado y penetrante. Y en la peritonitis terciaria vamos a tener el síndrome de peritonitis, en el cual ocurre debido a alteraciones en la respuesta inmunitaria o trastornos de respuesta deficiente, ya que afecten también a la parte de la peritonitis. Y ahí podemos tener peritonitis fúngica, peritonitis asociada a bacterias con bajo índice patogénico, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué maniobras podemos hacer en el caso de la peritonitis? ¿Por qué no lo he puesto? Maniobras. Bien, uno, Plumber. Otra. Otra. Hay uno que se llama el signo de la ola. No hay una torre aquí. Lo que yo hago es colocar mi mano y hacer un empuje, tal cual es como si fuera una ola. Si al paciente empieza a doler en todo el abdomen, entonces podemos tener un punto o un signo positivo para peritonitis, pero el signo de la ola también se utiliza para ascitis, ¿ya? En caso de ascitis también nos sirve el signo de la ola, que simplemente con una mano vamos a hacer un movimiento de empuje en la cual lleve toda la parte excesiva de líquido hacia el lado contrario, y esto va a causar dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en caso de dolor abdominal? Tenemos que identificar cuál puede ser la causa probable para el dolor abdominal. Entonces, a raíz de la causa que tengamos, saber qué lo puede provocar, sea isquemia, distensión, lesión, inflamación, irritación u otras causas. Una vez identificamos que es una obstrucción en el caso de colelitiasis, pues tenemos que identificar dónde específicamente se encuentra la patología. Encontramos dónde se encuentra la patología y ¿qué hacemos? Abdominalmente hablando. La mayoría de los casos cuando hablamos de abdomen es acto quirúrgico. Colecistitis, acto quirúrgico. Recuerden, colecistitis aguda no se tiene que operar, pero la colecistitis crónica se opera. Ya lo único que hay que hacer, darle antiinflamatorios, esperar a que pase aproximadamente por lo menos un mes y medio, y a partir de eso vamos a poder saber o podemos hacer el acto quirúrgico como tal, ¿ya? En el caso de la apendicitis, ¿qué vamos a hacer? ¿Todas las apendicitis se operan? No, ¿por qué? Hay una apendicitis que no se opera. ¿Cuál? El plastrón apendicular. El plastrón apendicular no se opera, es sumamente peligroso. ¿Por qué? El apéndice se pega tanto hacia el intestino como si fuera un capullo de una mariposa. Entonces, este trastorno inflamatorio no se puede operar. Hay que esperar con antiinflamatorios a que vaya disminuyendo la cantidad de formación del plastrón, ¿ya? Hasta que en algún momento recién podamos operar. Este es el único acto no quirúrgico inmediato. En el caso de pólvulos, ¿qué tenemos que hacer? O torsiones, no sé cómo lo conocen ustedes, obstrucción. ¿Qué hacemos? Quitarle la obstrucción. Qué inteligentes, pero ¿cómo lo vamos a hacer?
acto quirúrgico depende. En la obstrucción de la parte intestinal alta nos dice que colocando una zona nasogástrica y colocando antiespasmódicos puede revertir la parte de la obstrucción. ¿Funciona en todos los pacientes? No funciona en todos los pacientes. Por ese motivo tenemos que esperar aproximadamente 3 días, pero tenemos que evaluar con ecografía en ese paciente. ¿Por qué? ¿Qué sería lo peor que puede pasar? No perforación. Algo peor que perforación. Necrosis, porque la obstrucción va a causar isquemia. Entonces, en esos casos tenemos que tener mucho cuidado y por eso tenemos que evaluar, ¿ya? Idealmente es con, ¿qué se llama esto? Lo que les he dicho hace rato. No. Exámenes de gabinete. Tomografía axial computarizada, pero asociado a poder identificar la parte vascular, ¿ya? Asociado a poder ver la parte vascular, o en el mejor de los casos, que no creo, resonancia magnética, que sería el mejor de los casos, pero es sumamente caro. ¿Por qué? Oye, que estén en la puerta, ¿qué quieres? ¿Qué? ¿Piensas? ¿Puedes escribir eso? No, es algo de vida o muerte. Más vida o muerte. Puedes escribir. ¿Cómo estás? Tienes que hacer una carta de así es. ¿Ya? Porque si no lo hago como ¿qué estaba? Actos quirúrgicos. ¿Cuál sería un acto quirúrgico o un acto no quirúrgico? Ayuno. Micaela. ¿Cuál? ¿Qué has dicho, Washiwando? Acción farmacológica. ¿Cómo? Para la obstrucción, No, depende, hay que tener mucho cuidado. Si al final tienen que entrar para la obstrucción intestinal, hay que entrar nomás. Porque que ya sea necrosis, estamos arruinados. Hay que reseccionar esa parte intestinal. La mayoría entra nomás, no se arriesga. Pero hay uno que no se puede hacer. ¿Cuál? Es fácil. La pancreatitis, no pueden retirar el páncreas, ¿no ves? No pueden retirar el páncreas. Tiene función endocrina y exocrina, entonces no se puede retirar así por así. Por el cual, en el caso de las pancreatitis, normalmente tenemos que ver la causa tratamos la causa y vamos a disminuir la inflamación. ¿Cuál es el problema de las pancreatitis? Sí son bastante agresivas. Paciente con pancreatitis tenemos que tener mucho cuidado porque puede llegar a terapia intensiva fácilmente, por si acaso. Por eso hay un montón de clasificaciones del páncreas. Clasificación a partir de diagnóstico ecográfico, clasificación a partir de resonancia magnética, a partir de tomografía axial computarizada, a partir de clasificación semiológica
clasificación por el tiempo, etcétera, etcétera. A mí con lo que me mataban en el internado era con los signos de la pancreatitis, porque son varias clasificaciones. Espero que hagan lo mismo el próximo semestre con ustedes. Se aprueba, ¿no? Habrá otro acto quirúrgico, abdominal. Técnicamente hay uno más. Técnicamente hay uno más. Sí, técnicamente hay uno más. ¿Cuál creen? Es común en las, no común, pero se va a dar más en las mujeres, obviamente. Trastornos a nivel del útero, ¿ya? A menos que tenga cáncer del cuello uterino, ahí recién se hace un acto quirúrgico. Cuando tiene que ver solamente con procesos inflamatorios, pues se trata de manera con medicamentos, ¿ya? Pero si es cáncer del cuello uterino, ahí es resección, ya depende del criterio del ginecólogo obstetra, cuánto es necesario la resección quirúrgica. En el caso de embarazos ectópicos es 100% quirúrgico, por si acaso. Eso lo saben, ¿no? Cuidado, porque ya lo he visto una vez entre colegas míos que cuando estábamos en octavo, no sé quién de sus familiares embarazado, y esa persona estaban peleando con el hospital para que su embarazo ectópico continúe. ¿Por qué no puede continuar un embarazo ectópico? Porque no se puede desarrollar, está fuera del lugar que debería, y si se desarrolla, sobre todo en la parte abdominal, va a ser una obstrucción mecánica y va a causar necrosis abdominal, ¿ya? Y lo peor, si la formación que tiene, pues reventar a la bolsa como tal, puede causar un proceso infeccioso. Los embarazos ectópicos, el 99% de estos no son viables, ¿ya? Si tienen un embarazo ectópico, ojalá y no, o si conocen a alguien que tiene un embarazo ectópico, sepan que no es viable. ¿Y cuál es el problema de cuando está por fuera de la implantación, de la zona de implantación? Sobre todo cuando hablamos de las trompas, si se aloja en una trompa, ¿cuál es la solución? Resección de la trompa, es el problema. Entonces tienen menor probabilidad de embarazo en un futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los voy a matar. Anatomistas, porque si le quitan una trompa, tienen menor probabilidad de poder embarazarse en un futuro. Bien, porque aparte de la trompa también van a tener que quitar el ovario, ¿ya? Entonces van a tener un solo ovario, tienen 50% de probabilidad de tener un embarazo viable. ¿Por qué? Y esto se los digo para cuando lleguen a ginecobstetricia. Cuando tienen una B, o cuando tienen una mola, o cuando tienen un embarazo ectópico, o cuando tienen, siempre me olvido el nombre de esto, cuando se muere el feto, óbito fetal. Cuando tienen cualquiera de estos cuatro, hay bastante probabilidad que en el próximo embarazo vuelva a suceder. Es decir, si tienes un embarazo ectópico, lo siguiente no es querer embarazarse, tienes que hacerte ver con un ginecobstetra que tenga subespecialidad en reproducción para que tengan un embarazo viable. Si lo hace la persona sola, la mayor probabilidad es que tenga un embarazo ectópico del otro lado. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Bien, ya no va a tener hijos. Ya no va a tener hijos. Entonces, tienen que guiar a sus pacientes bajo estos conceptos. Y sí es bien importante, porque yo he visto una persona que casi
casi comete el grueso error de que le da un embarazo ectópico en la otra trompa. A su buena o mala suerte le da un embarazo ectópico abdominal. Así que no ha sido tan severo y todavía tenía chances. Creo que se ha embarazado más adelante. Pero eso fue gracias a que ha podido estar con un ginecobstetra o una ginecobstetra que tenía su especialidad en reproducción. Ellos saben un montón de cosas relacionadas con hormonas para el embarazo. ¿Preguntas? Significa que en su ECOE puedo poner maniobras en fisiopato. Qué bien. A ver. ¿Sí? Directamente el peritoneo, ¿ya? En este caso podemos tener peritonitis difusa en ausencia de perforación de vísceras. ¿Por qué? Si hay perforación de vísceras sería una peritonitis secundaria, porque el contenido de la víscera pues llega al peritoneo y eso causaría la peritonitis. ¿Qué otras causas? Peritonitis espontánea en niños y adultos. Estos son trastornos genéticos, por si acaso, no es como que hoy estén normal y mañana aparezcan con su peritonitis y sea frecuente, sino que la peritonitis espontánea es sumamente extraña, se da en trastornos genéticos asociados que nosotros hemos llevado, asociados a que hay liberación de proinflamatorios. Ya esa parte hemos llevado en el dicto 3. En el dicto 3 hemos llevado. Peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria. Esto es debido a que, como la diálisis peritoneal se hace a través del peritoneo, si el líquido que se coloca a través de la diálisis no es el adecuado o el filtrado no es el adecuado, puede causar un proceso de inflamación, ¿ya? Si bien los pacientes pueden hacerlos ellos mismos en su casa, se recomiendan que cada cierto tiempo vean un nefrólogo y el nefrólogo vea cómo está haciendo la diálisis peritoneal, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una causa directa para peritonitis, y en ese caso pues estamos jodidos. Y de las tuberculosis más raras que podemos tener, tuberculosis abdominal, que vaya directamente hacia el peritoneo, ¿ya? Es rarísimo, porque ¿cuál es lo común? Pulmonar, lo piensan todavía. Tuberculosis pulmonar, ¿ya? De las causas secundarias están asociadas principalmente a perforaciones de vísceras, ¿ya? O inclusive traumatismos. En mi experiencia, pero según el ATLS es un poquito más frecuente de lo que en realidad yo pienso que es, los traumatismos directos abdominales, que justamente el peritoneo, como va a ser una capa protectora para la parte abdominal y la división, evita que podamos causar lesiones al resto de los órganos. Pero los traumatismos directos no suelen causar peritonitis tan fácil. Según el ATLS, sí, cuando hay traumatismos directos en la parte abdominal, el 20 o 15% de estos pacientes suele llegar a una peritonitis, ¿ya? Yo he tenido un montón de pacientes con traumatismos abdominales y solamente en uno he podido ver peritonitis, que es extraño, o sea, le dolía todo el abdomen. Y la peritonitis terciaria puede ser asociado a síndromes de peritonitis debido a alteraciones de respuestas inmunitarias o respuestas deficientes. Peritonitis sin evidencia de patógenos, que serían peritonitis idiopáticas, peritonitis fúngica, que esto sería mucho más raro. ¿Por qué? ¿Por qué sería terciario si es una infección directa? ¿En serio nada? Ya hemos hablado de esto. Cuando hay un déficit inmunológico, aparecen las infecciones fúngicas, ¿ya? Entonces, si tenemos una peritonitis fúngica, ¿qué significa? Que tiene inmunosupresión. Entonces, antes de solamente tratar la peritonitis fúngica, ¿qué tenemos que buscar?
porque tiene inmunosupresión. Recuerden, la causa más común de inmunosupresión, ¿cuál es? El VIH-Sida, ¿ya? El VIH-Sida. La segunda causa, ya hemos llevado esto, cáncer. La tercera causa, trastornos genéticos sumamente extraños, pero que pueden pasar, ¿ya? Entonces, en una peritonitis fúngica está dentro de las terciarias porque hay una causa de base, ¿ya? Hay una causa de base para llegar a una peritonitis fúngica. Y peritonitis asociadas a bacterias con bajo índice patogénico, mismo motivo, infecciones oportunistas, ¿ya? Algo está pasando en ese paciente para que tengamos una infección del peritoneo, peor, con bacterias de bajo índice patogénico, ¿ya? ¿Qué más? ¿Por qué tienen sueño? Yo tuve que reemplazar anoche otra vez a alguien en el hospital. Estoy cansado, pero estoy tranquilo. Por eso no recuerdo algunas palabras. Y para variar, he estado distóxico como siempre. Es mi castigo. Es mi castigo para toda la vida. Por eso no me gusta ir al hospital. Doctor, en caso de las maniobras, ¿se trata de una mujer embarazada? Ahí no se puede hacer mucho y depende también de los meses que tenga, ¿ya? O sea, hasta donde yo recuerdo, a partir de los 5 meses hacia adelante, cuando ya el abdomen está mucho más prominente, es complicado. La única maniobra que sí podrías hacer es el punto cístico, ¿ya? Es la única maniobra que sí podrías hacer, pero inclusive cuando ya tiene 8 o 9 meses no se puede hacer. El abdomen es tan prominente que inclusive ya no podrías tocar el reborde costal, ¿ya? Pero es variante, no todas las mujeres pues tienen una barriga como para explotar. En otras parece como que algo les cayó pesado. Pues la verdad, pues varía. Pero es buena pregunta. En las pacientes embarazadas solo tenemos 2 opciones. ¿Cuáles creen? ¿Cuáles creen? ¿Qué? Sí. Sí, Bien, 1, ecografía. ¿Qué más? No, tomografía. ¿Por qué no tomografía? radiación. Bien, porque es a base de rayos X. Entonces, una contraindicación directa es el embarazo. No se puede hacer rayos X, no se puede hacer tomografía, mucho menos tomografía. ¿Qué podríamos hacer entonces? Resonancia magnética, porque es a través de ondas magnéticas. No daña al bebé ni a la embarazada. Ecografía o resonancia, cualquiera de las dos funciona. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Bien? En las embarazadas, el problema es que el mismo embarazo puede llevarte a un momento proinflamatorio. No tan severo, pero eso nos puede... no nos daría una pauta de cuál sería la patología como tal. Puede ser en el caso de la bilirrubina, ahí sí, ahí nos podríamos dar una idea. Que supongo que está bien que se los diga, porque tal vez no se los digan más adelante. Si tiene una colecistitis, hay que esperar a que nazca el producto.